¿Se le pone de cabeza para que te consiga un novio? ¿Por qué está cargando a un niño? ¿Es cierto que hizo que un burro se arrodillara ante Jesús Eucaristía? ¿Es cierto que su lengua sigue intacta y expuesta al público en su basílica? Hola, ¿qué tal familia? Yo soy Esteban Moreno y el día de hoy les quiero platicar sobre San Antonio de Padua, un santo que me dejó sin palabras. Bueno, para empezar me gustaría decirles, hermanos, que San Antonio de Padua nace en el año 1195 en Lisboa, Portugal, y su verdadero nombre era Fernando de Bulloes o Buloes, o como se pronuncie, y es Fernando de Buloes y Taveira de Acevedo, un nombre sin duda muy portugués. A los 25 años es cuando adopta el nombre de Antonio, y es cuando se hace franciscano. Su fiesta litúrgica es el 13 de junio y tiene el título nada más y nada menos que de doctor de la Iglesia y patrono de los pobres, reconocido por su extraordinario don de milagros. Y él ciertamente fue franciscano, pero cuando tenía 15 años ingresó con los canónigos regulares de San Agustín, es decir, fue agustino también. Y 10 años después ingresa con los frailes menores. Tenía una voz clara y fuerte, no como la de Esteban. Tenía una voz muy clara y muy fuerte y una memoria prodigiosa y un profundo conocimiento sobre el espíritu de profecía, lo cual le hacía también poder obrar, pues obviamente por Dios, grandes milagros. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido, incluso en la actualidad es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos. Y el Papa Gregorio IX lo canoniza en menos de un año después de su muerte en Pentecostés el 30 de mayo de 1232. Es decir, es canonizado en menos de un año. Mucha gente se sorprende porque Carlo Acutis va a ser canonizado y dicen pasó muy poco tiempo, no, los santos duran más para poder llegar a los altares. Y no, San Antonio de Padua en menos de un año ya estaba en los altares y ya era santo. Es decir, lo de Carlo Acutis no es nuevo, ya existen testimonios desde mucho tiempo antes. Y también San Antonio de Padua pudo ser mártir, porque él cuando ingresa con los frailes menores para predicar a los sarracenos, estaba dispuesto a ir a Marruecos y fue a Marruecos. Sin embargo, como estaba enfermo, no pudo quedarse mucho tiempo allá y regresa a su tierra, y entonces, tiempo después, fueron martirizados todos sus compañeros. Es decir, que si él no se hubiera enfermado y se hubiera quedado en Marruecos, su destino hubiera sido el martirio. Sin embargo, Dios tenía preparado para San Antonio de Padua algo mucho más grande. Se caracterizaba por ser un gran predicador. Ya decíamos que tenía una voz clara y fuerte, que era un talante imponente, tenía una memoria prodigiosa. Se aventaba unos discursos, hermano, que si tú lo escuchabas, te quedabas sin palabras, te quedabas atónito. Esto debido al profundo conocimiento que él tenía, además del espíritu de profecía que ya mencionamos también anteriormente. A San Antonio de Padua lo reconocemos cargando a un niño Jesús en brazos. ¿Por qué? Porque presencia la aparición del niño Jesucristo y en su visión él lo sostenía en sus brazos. Por ese motivo y porque él lo deja explicado, lo deja redactado, cuenta esta anécdota, es que se le representa con el niño en los brazos, debido a la visión que él mismo tuvo. Su milagro más famoso. Hablábamos que él obra milagros, y es que tiene muchos milagros muy interesantes y muy conocidos. Pero el más famoso es uno que realiza precisamente en Padua, que es una ciudad que se encuentra al norte de Italia, donde un joven que se llama Leonardo patea a su propia madre en un arranque de ira, golpea a su madre y arrepentido confiesa su falta a San Antonio, y San Antonio le dijo: el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado.
Se lo dijo con una severidad, se lo dijo con una intención tan fuerte que el pobre Leonardo, lleno de culpa, fue a su casa y se cortó el pie. Se cortó el pie. Y entonces cuando San Antonio se entera de esto, va inmediatamente, acude donde estaba Leonardo, toma el pie que se acababa de amputar y milagrosamente lo reúne con su cuerpo. Yo no me puedo imaginar la escena, hermano. No me la puedo imaginar. O sea, ¿cómo fue posible? Porque los testimonios dicen, los testimonios están de que efectivamente Leonardo, al escuchar que era un pecado muy grave el haber golpeado, al haber pateado a su propia madre, se corta el pie. Se lo corta y San Antonio, pues llegan a decirle, oye, Leonardo se acaba de cortar el pie. Sale corriendo San Antonio y busca la manera de curarlo. Toma el pie, lo adhiere a su cuerpo y milagrosamente todo estaba bien después. Así que ese es el milagro más conocido de San Antonio de Padua. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido y aún en la actualidad es reconocido como uno de los santos más milagrosos. Acuden a él para pedir un buen esposo o buena esposa. Por esta razón, algunas personas llegan a poner su imagen de cabeza. Pero atención, hermanos, que a San Antonio no se le debe poner de cabeza. No se le debe poner de cabeza. Esta es una práctica no cristiana y que es mejor conocerlo como el santo de todo el mundo o el santo de los objetos perdidos, pero no como el santo al que debes poner de cabeza. ¿Pero por qué sucede esto? Cuenta la tradición que una mujer acude a la tumba de San Antonio a rezarle directamente para que intercediera a su favor y así pudiera casarse con un hombre justo y amoroso. Y mientras ella oraba, vio al santo en el techo del templo, volteando su cuerpo hacia abajo. Mira hacia arriba y ve a San Antonio que se encuentra en el techo. Y mientras le decía que fuera en su nombre con una persona que le daría el dinero para la dote. La dote era una cosa que las parejas debían pagar para poder casarse en aquella región de Italia, la dote. Entonces San Antonio intercedía mucho para que las parejas pudieran casarse. Y como esta mujer, la primera vez que recibió este mensaje de San Antonio, voltea hacia el techo y lo ve de cabeza, se quedó la tradición de voltear a ver al San Antonio de cabeza que te iba a ayudar a conseguir una buena pareja o que iba a interceder para que pudieras pagar esta dote, para que pudieras pagar esta cuenta del matrimonio en aquel tiempo en aquella región de Italia. De ahí nace esa tradición, pero no hay nada que diga que debes poner a tu figurita, a tu imagen, a tu santito de San Antonio de cabeza. Eso llega a caer incluso en mero ritualismo, en espiritismo, en brujería y en prácticas esotéricas. Así que atención, por favor, no pongas al San Antonio de cabeza, pobrecito, imagínate. Y bueno, San Antonio es enterrado en Padua, en la iglesia de Santa María Mater Domini, el 17 de junio del año 1231. Hermanos, San Antonio realmente es un santo que como dije al inicio, me dejó sin palabras, porque tuve la oportunidad de conocer la tumba de San Antonio, de conocer la basílica, ir a rezar ahí al pie de él, y para mí fue impresionante ver la devoción de tantas personas y conocer un poquito más de su vida. Fíjate que yo estaba en Venecia y no sabía que cerquita estaba Padua, pero cuando me enteré, me lancé inmediatamente, tomé un tren y me fui a Padua para visitar a San Antonio. Entonces, estando ahí en esa tierra de Padua, vi a tantas personas que platicaban del santo, que se metían adentro de la basílica para rezarle, y es que eran unas filas grandes. Y estando ahí me enteré de dos cosas que yo no conocía de San Antonio y que te las quiero platicar a continuación. Número 1, su lengua fue encontrada intacta, incorrupta. Cuando a él lo desentierran, cuando exhuman sus restos mortales, se dan cuenta de que, pues sí, su cuerpo está deteriorado, menos su lengua. Su lengua está intacta y como tal es exhibida
como reliquia ahí en la basílica. Tú llegas a la basílica y en el fondo hay muchas reliquias de algunos otros santos, pero principalmente de San Antonio. Y está el relicario ahí con su lengua, que tú puedes verla, puedes rezarle, puedes tocarla así superficialmente, porque está expuesta la reliquia. Y me dirán, Esteban, ¿por qué su lengua? Porque San Antonio fue un gran predicador, un defensor del evangelio, que arremetió contra las herejías, que desafió a muchas personas y que defendió muchísimo con la palabra a Jesús Eucaristía. Por eso es que su lengua quedó intacta y su lengua quedó como reliquia. Y les digo, ustedes pueden buscarla ahí en Google, lengua de San Antonio, pueden ir a verla presencialmente en la Basílica de San Antonio, allá en Padua, en Italia. Y otra cosa que me impresiona mucho de San Antonio es la anécdota del burrito o la anécdota de la mula. ¿De qué trata? Cuenta la historia que había un hereje muy famoso de aquel tiempo que hablaba horrores de Jesús Eucaristía, que decía que Jesús no se encontraba presente en el pan y el vino, ni mucho menos en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces desafía a San Antonio y le dice: yo estoy seguro que Jesús, que Dios, no se encuentra presente ahí. Y prueba de eso será que la creación no lo reconoce, los animales no lo reconocen. Aquí tengo a una mula, a un burro, que voy a dejar sin comer durante una semana. Y después de esa semana quiero que tú traigas a quien dices que es Dios, a ver si el animal decide acudir a la presencia de Dios o decide ir hacia la comida. Y lo hace, deja al animalito sin comer y después de un tiempo, en la plaza pública delante de mucha gente, lleva por ahí un balde de comida que era pasto, era avena o alguna otra cosa que llevaba ahí. Y también lleva San Antonio de Padua a Jesús Eucaristía. Y cuando sueltan al animalito, cuando sueltan al burro, el burro, en lugar de buscar la comida porque tenía muchísima hambre y quería comer, se fue delante de la presencia de Jesús Eucaristía. Y delante de Jesús Hostia toma una postura de adoración. Se inclina delante de Jesús Eucaristía, simulando que está arrodillado. Esa escena convirtió a muchísima gente que no creía en Dios, que no creía en Jesús. Convirtió incluso al mismo hereje que desafió a San Antonio. Convirtió a muchos otros herejes, porque fue un evento público en la plaza del pueblo. Esto sucedió y las imágenes y las esculturas del burro de rodillas ante Jesús Eucaristía se divulgan en todas partes. Fue un hecho excepcional. De verdad que yo no me lo puedo imaginar. Debió ser una emoción muy, muy grande. Y es que San Antonio de veras era un crack de cracks. Hermanos, el día de hoy los invito a que profundicemos un poquito más en la vida de San Antonio de Padua y que podamos llegar a conocerlo como el gran santo que es. Antes de terminar este capítulo, me gustaría compartir con ustedes un momento de oración para pedir la intercesión de San Antonio por todos nosotros. Oh admirable y esclarecido protector mío, San Antonio de Padua, siempre he tenido grandísima confianza en que me has de ayudar en todas mis necesidades, rogando por mí al Señor, a quien serviste, a la Virgen Santísima, a quien amaste, y al divino niño Jesús, que tantos favores te hizo. Ruega por mí para que tu poderosa intercesión me conceda lo que pido. Oh glorioso San Antonio, pues las cosas perdidas son halladas por tu mediación, y obras tantos prodigios con tus devotos. Yo te ruego y suplico, alcance de la divina majestad, el recobrar la gracia que he perdido por mis pecados, y el favor que ahora deseo y pido, siendo para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Pues muy bien, hermanos, yo me despido de ustedes deseándole lo mejor en cada una de sus actividades. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios les bendiga.